genético de la síntesis de proteínas. Básicamente eso, no vamos a ver las funciones de la célula y la reproducción celular, porque es un tipo de genética y ya les dije ayer, más me interesa que hablemos del control de la síntesis de proteínas. Bien, los genes, como también hemos visto ayer, están en el núcleo, ¿no? Y todas las células tienen genes, el ADN, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer los genes? ¿No? Van a controlar la herencia, las características de padres e hijos, de células madres, las células hijas, que estas se repliquen, se reproduzcan exactamente. Esa es una función esencial en todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos se reproducen y quieren perpetuarse, ¿no?, en la naturaleza. Parte de las características del ser vivo. La otra gran función de los genes, ADN, es controlar la función cotidiana de todas las células del organismo. Cuando hablamos de la función cotidiana nos estamos refiriendo a la función de cada día, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo de la célula. Entonces, la función que tienen es determinar qué sustancias se van a sintetizar en la célula, qué va a producir la célula para desarrollar sus actividades cotidianas. Las células necesitan mantener sus estructuras, las células necesitan desarrollar reacciones metabólicas para transformar sustancias en otros productos que desean de utilizar. Entonces, fíjense, esas actividades cotidianas están reguladas por los genes, ¿no? Hay alrededor de unos 30.000, un libro, la edición 14 dice entre 20.000 y 25.000 genes en cada célula. Entonces, 20 o 25.000 o 30.000 genes que hay en cada célula van a regular las funciones de esa célula. Cada gen corresponde a un ácido desoxirribonucleico, a un ácido nucleico. ¿Sí? Entonces, veamos qué características van a tener estos genes que son capaces de transmitir toda la información necesaria para que la célula, los organismos que están en la célula, cumplan con las funciones de las que hemos hablado ayer, ¿no? Bien, entonces el gen corresponde a un ácido desoxirribonucleico. Este ácido desoxirribonucleico es el ADN. El ADN entonces va a controlar la formación de otro ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico o ARN. Entre estos dos ácidos nucleicos son capaces entonces de desencadenar todo un mecanismo que va a terminar en la síntesis de proteínas, de una proteína específica. Si la célula necesita una ATPasa, sodio y potasio para transportar sodio y oxígeno, sodio y potasio en la membrana celular, pues un gen ahí que va a determinar, que va a hacer que en el ribosoma se sintetice una ATPasa y esa ATPasa se dirige a la membrana para cumplir su función, ¿no? Ahora, vean, hay muchas proteínas que
integran la célula, ¿no? Hay proteínas estructurales que son parte de la estructura de las membranas, etc. Y hay otras, la mayor parte de las proteínas que sintetiza la célula en realidad son enzimas que intervienen en reacciones metabólicas. ¿Cuántas proteínas es capaz de sintetizar nuestro organismo? Por lo menos hasta las conocidas a la actualidad, unas 100.000 proteínas diferentes. La mayor parte de estas proteínas son enzimas, intervienen en reacciones metabólicas. Bien, ahora, los genes entonces están en el núcleo, ¿no? Y estos genes están unidos por sus extremos en una cadena, en una doble hélice que forma la cadena de ADN, ¿no? Una cadena de ADN tiene un peso molecular altísimo, entre miles y millones de peso molecular, ¿no? Es una estructura helicoidal de doble cadena, es decir, cuenta una escalera, ¿no? Y esta escalera tiene dos parantes, unido con los peldaños, la escalera, pero esta escalera esté doblada, torcida, digamos, como esas escaleras de caracol, ¿no? Es así, ADN. Bien, la parte externa, los parantes, digamos, de la escalera, están formados por ácido desoxirribonucleico o unidos a un fosfato. Y los peldaños vendrían a ser las bases purínicas y pirimidínicas que van a formar el código genético. ¿Sí? Estas bases purínicas y pirimidínicas, no sé si han visto en histología, ¿recuerdan cuáles son las bases purínicas y pirimidínicas? ¿Cuáles son las purínicas? Adenina y guanina, ¿no? Y las pirimidínicas, citosina y timina. Estas bases entonces forman los peldaños, ¿no? De la escalera. Como es una doble cadena, entonces hay dos hebras, cada hebra con su desoxirribosa, su fosfato y su base purínica o su base pirimidínica, ¿no? Va a unirse a la otra cadena, a una base purínica o pirimidínica. Bien. Tal vez esta imagen es más representativa de lo que debería ser ADN, ¿no? Fíjense, ahí están las dos hebras unidas por las bases purínicas y pirimidínicas. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los bloques básicos de construcción del ADN? ¿Cuál es la composición química del ADN? Para empezar, el ácido fosfórico, un azúcar desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas, ¿no? Dos purínicas, adenina y guanina, y dos pirimidínicas, timina y citosina. Ahora, lo que les decía hace un momento, entonces, si observan esta cadena que está aquí abajo, sería la escalera que les decía hace un momento, está formada por los parantes de la escalera, vendrían a ser entonces, ¿ya? El fosfato, ácido fosfórico, la desoxirribosa, ¿no? Y los peldaños, las bases purínicas y pirimidínica. Siempre hay una base purínica unida a una pirimidínica, ¿no? Aquí hay unos, digamos, se emparejan estas bases, ¿no? Siempre vamos a ver que hay una afinidad entre la guanina y la citosina, un parante de la escalera, una de las hebras del ADN tiene guanina y otra hebra
va a tener citosina. Y estas dos bases se unen por enlaces laxos. Normalmente los enlaces entre el fósforo, la desoxirribosa y la guanina son enlaces covalentes, enlaces fuertes, ¿no? No son enlaces que se rompen fácilmente. En cambio, el enlace entre la guanina y la citosina o la adenina y la timina, que también hace en pareja, adenina-timina o timina-adenina, siempre son así. Nunca hay una adenina con una citosina, ¿no? Sino una adenina con una timina, una guanina con una citosina. Así. Entonces, este enlace que se forma aquí es un enlace laxo, un enlace débil. Ese enlace es un enlace generalmente puentes de hidrógeno, enlace de hidrógeno. Entonces, esta hebra, al momento de la transcripción, se tiene que dividir. Y entonces tienen que romperse con facilidad estos enlaces que vemos ahí. Bien, ahora, entonces las dos hebras helicoidales, hemos visto girar hace un momento, forman la desoxirribosa y el ácido fosfórico, ¿no? Y las bases nitrogenadas van hasta los peldaños que se unen entre sí. Ahora, antes de que se forme el ADN, se forman los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? No es nada más que una molécula de ácido fosfórico, una molécula de desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas, ¿no? Aquí entonces tenemos la adenina, la desoxirribosa y el ácido fosfórico que forman un nucleótido. Este nucleótido es el ácido desoxiadenina. La timina, la desoxirribosa y el ácido fosfórico forman otro nucleótido, el ácido desoxitimidínico, ¿no? Y así, la guanina también forma otro nucleótido y la pirimidina no forma otro nucleótido. Entonces tenemos cuatro nucleótidos que van a ser los que van a integrar la cadena de ADN. Bien,